Hola, buenas tardes. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de fracturas. Y bueno, para comenzar vamos a mencionar que una fractura se va a definir como la pérdida de continuidad del tejido óseo. Eso quiere decir que va a ser la pérdida, ¿sí?, de la integridad. Es decir, cuando un hueso se rompe o ya sea por alguna causa externa de golpe, caída, algún tipo de accidente, bueno, todo eso nos pudiera originar fracturas. Y bueno, vamos a tener diferentes tipos de fracturas. Vamos a mencionar que podemos tener dos tipos de fracturas: las que rompen la piel, a las cuales vamos a llamar expuestas, ¿sí?, y las que son cerradas, es decir, donde la piel permanece íntegra, no se lesiona. Puede ser que los tejidos internos se dañen, ¿ok? Podemos tener hematomas, lo que nosotros conocemos como moretones, pero no se rompe la piel, ¿ok? Esa es la diferencia entre una fractura externa, una expuesta, perdón, y una fractura cerrada. Y bueno, ¿qué cuestión tenemos con las fracturas? Bueno, primeramente, entre los signos y síntomas, estoy recordando, en signo es todo aquello que se ve y síntoma es lo que no podemos ver, pero que la persona siente. Bueno, uno de los síntomas es el dolor, ¿sí? En la fractura hay un dolor inmenso, más cuando nosotros movemos la parte fracturada. Entonces vamos a tratar de que nosotros estamos atendiendo a alguien con una fractura, tratar de mover lo menos posible a la persona. Va a haber una limitación física, esto es decir, no se puede mover la extremidad o la parte afectada, hay una limitación. Por lo tanto, esa limitación nos lleva a una incapacidad funcional, es decir, un brazo fracturado no va a funcionar igual que un brazo que no lo está. Inflamación, que quiere decir que se va a hinchar. Crepitación, muchas veces existe, otras no, sí, pero esto es como cuando tenemos como si estuviéramos como una bolsa de papel, así, un sonidito crepitante, eso es lo que se oye donde está pegando un hueso con otro. Y deformidad, que en la mayoría de los casos existe, ¿ok? Ahora, estas lesiones musculoesqueléticas, las fracturas, se deben de atender de la siguiente manera. Nosotros recordaremos en nuestro curso que lo importante es pues la vida de nuestro paciente, después la función y al final la estética. Hay fracturas que no ponen en riesgo la vida y hay fracturas que sí, como lo son. La fractura se da en todo el esqueleto y nosotros tenemos en nuestra cabeza nuestro cráneo. El cráneo contiene nuestro cerebro y es una parte importante. Por lo tanto, una fractura en el cráneo es considerada muy grave, ¿ok? Y requiere ambulancia. Una fractura en un dedo, por lo tanto, a lo mejor, bueno, es considerada pues fractura, es urgencia, más sin embargo, la persona pues no se va a morir con la fractura de un dedo, ¿verdad? A lo mejor del dolor, sí, va a tener mucho dolor, pero no va a pasar de ahí. Entonces, primero vamos a atender lo que es la vía respiratoria, que la persona esté respirando y que tenga pulso. Eso es lo primero que nosotros tengamos que ver. La siguiente es no mover la parte afectada, ¿sí? Tratar de inmovilizar cómo se encuentre, ¿ok? Aquí hay una excepción. Hay veces que nosotros tenemos fracturas que obstruyen lo que son los vasos sanguíneos, ¿ok? Y si la persona no es trasladada rápidamente, pudiera haber otra complicación. Entonces aquí es necesario alinear la fractura, pero para eso sí tenemos que saber hacerlo. Entonces es importante que si queremos aprender más, pues sí tomemos un curso ya directo. Pero bueno, lo importante aquí es saber que se puede inmovilizar como lo encontremos e ir rápido a un hospital, ¿verdad? O en su defecto llamar a la ambulancia, ¿ok? En cuanto a las extremidades, tenemos que inmovilizar, quiere decir que la persona no mueva la extremidad, y para esto vamos a usar unos aditamentos especiales que llamamos férulas. Y bueno, o un vendaje, como lo vimos posteriormente, con una tablita,
pero recordando que esa inmovilización tiene que ser también de las dos articulaciones próximas. Es decir, si yo me fracturo el antebrazo, tengo que inmovilizarme la muñeca y el codo, ¿ok? De manera que no pueda yo mover para no lastimarme. ¿Ok? Hay que recordar que los vendajes que utilicemos para realizar o inmovilizar las fracturas no deben de estar muy apretados y deben dejar libre el área de la fractura. ¿Ok? Ahora, es importante que nosotros vemos que podemos tener otras lesiones, como son los esguinces, ¿sí? Que son, por ejemplo, la chica que va caminando y se le dobla el tacón. ¿Ok? Ahorita vamos a ver algo de eso. Y los desgarros musculares, problemas como son las luxaciones, que es cuando una articulación sale de su lugar. Bueno, todas esas lesiones que son referentes a musculoesqueléticas se pueden confundir con fractura porque no tenemos vista de rayos X. Entonces, todas esas lesiones las tenemos que manejar como fracturas. Inclusive, una fractura no podemos decir que sea fractura, a menos que sea bastante evidente, o a menos de que tengamos un rayos X. ¿Ok? Ahora, eso es lo que les hablaba yo de las fracturas. ¿Ok? En cuanto a inmovilizar las férulas. ¿Ok? Podemos tener diferentes tipos de férulas. Unas que podemos hechizas, las podemos hacer en casa, otras que ya vienen fabricadas, otras que, bueno, compramos, y otras que traen los servicios de emergencia. Por ejemplo, aquí vemos esta diapositiva, ¿sí? En esta imagen de aquí, como el chico tiene inmovilizada la pierna, pero lo tiene inmovilizada con un palito, hay un pedazo de cinta, un trapo, pero está inmovilizando. ¿Ok? Obviamente no lo tienen caminando. Se le inmovilizaron para que no se lastime más, y probablemente sí necesite este paciente un traslado en ambulancia, porque no va a poder caminar, o con mucho cuidado. ¿Ok? Hay otras que ya vienen prefabricadas para problemas ya que el médico las receta, ¿sí? Y otras que son para servicios de emergencia, como son esta de aquí, esta de acá abajo, que moviliza toda la columna, ¿sí? Que bueno, no es férula, pero en su efecto pudiera ayudarnos a sostener un poquito, es un cabestrillo. Y bueno, hay pequeñas férulas para los dedos de las manos también. Hay muchos tipos de férula, pero nosotros podemos hacer unas muy fácil con una tablita. No sé si hayan visto las cajas donde vienen las verduras, algunas que son de madera, otras plásticas. Pudieran servirnos de cierta manera esas tablitas. Les ponemos algo de venda alrededor y posteriormente pues podemos ya utilizarlas como férula. Y bueno, aquí tenemos otras lesiones como lo son los esguinces, que el esguince es una lesión pero en el ligamento, no tanto en el hueso, pero sin embargo, también ocasiona dolor e inflamación. Entonces, cuando los ligamentos que se unen a las articulaciones se dañan, ¿sí? Es decir, ahí es donde tenemos un esguince, que quiere decir que es una lesión en el ligamento que conecta un hueso con otro. ¿Ok? Muchas veces cuando el esguince es muy severo, la articulación puede volverse inestable, es decir, la persona no puede mover, queda inmovilizada, o sea, no se va a poder mover su extremidad normal. Entonces va a haber dolor, va a haber inflamación y va a haber pérdida de la función. Y si ustedes recuerdan, en las fracturas también tenemos eso. Entonces pudiera llegar a confundirse con fractura. Por eso es necesario que tomemos radiografías. Y esta es la manera más común, y bueno, las mujeres son las que a veces sufrimos un poquito más de esguinces con el taconazo, ¿verdad? Y bueno, esos son los esguinces más comunes que nos podemos encontrar. Esto podemos utilizar y debemos, si vamos a trasladar a la persona a alguna parte, inmovilizarlo.
con alguna tablita, inclusive con una revista, así media doblada a lo largo, a la mitad, puede servir de férula. ¿Ok? Y luego tenemos lo que es la luxación. La luxación se va a producir cuando una fuerza externa aplicada o una fuerza demasiado fuerte sobre un ligamento separa los extremos de los huesos conectados. ¿Ok? Es decir, un hueso se sale de su articulación. Y generalmente las luxaciones más comunes son o los codos o los hombros. Son un poquito más comunes ese tipo de luxaciones, por el hecho de que cuando nos caemos lo primero que metemos son las manos. Gente que practica algún tipo de deporte, ¿verdad? O simplemente una pelea. Hay luxaciones como es aquí en esta que vemos aquí en este cuadrito del codo, que muchas veces le llaman la lesión de la niñera, y es llamada así porque muchas niñeras agarran al niño del brazo, sí, para reprenderlo, y bueno, se zafa el codo de ahí. Y bueno, lo único que hay que hacer es tomar radiografía, verificar que sea eso. Y bueno, ya el tratamiento sería acomodar el hueso. Pues eso ya lo hace un traumatólogo. ¿Ok? Entonces, toda lesión debe ser tratada como fractura hasta no demostrar lo contrario. Es decir, todas estas lesiones, luxación, esguince, fractura, van a ser tratadas como fracturas. Y hasta aquí, bueno, llegamos al final de esta clase. Es una clase muy sencillita. Hay que repasar un poquito lo que son vendajes, porque el tipo de vendaje que más usamos en las fracturas son los vendajes circulares y o en espiral. ¿Ok? Muchas gracias y nos vemos en nuestra próxima clase.